las propiedades del agua se traspasan a la técnica. Mm. Entonces, por ejemplo, algo que nunca a mí nadie me explicó, pero que yo me di cuenta que era importante, era el factor de la gravedad. ¿Cachai? La gravedad afecta al agua y la gravedad afecta también la pintura. Por eso que todos los pintores profesionales de acuarela tienen en su estudio una mesa reclinable o consideran el ángulo de inclinación en el soporte del papel. ¿Por qué razón? Porque el agua escurre. Y ese escurrir del agua, que es producto de la gravedad, que es la física aplicada a los materiales, tiene que ver con el resultado final de las combinaciones posibles de color. Porque, por ejemplo, al escurrir el agua, tú puedes hacer fácilmente un cielo, puedes hacer un follaje, puedes hacer un mar. Porque ese factor de gravedad, de inclinación, del ángulo de inclinación, afecta el escurrir del agua y por ende también la posibilidad de combinación de color y otro. Entonces, todas esas son consideraciones o tips que tú al pintar a la acuarela debes considerar. Y lo otro es la experimentación. La experimentación es súper importante. Por ejemplo, de repente en la observación, uno, por ejemplo, ya estoy dibujando follaje y me doy cuenta de que hay ciertas manchas que le dan la característica a un tipo de árbol, por ejemplo. Entonces yo practico esa mancha de color y la acuarela es mucha síntesis. Entonces con pocos elementos yo tengo que mostrar, insinuar un objeto, una parte de una persona. Y lo otro que es importante en la acuarela es la transparencia. La transparencia es la capacidad de la acuarela de velar un color sobre otro color y que tú sigas viendo el color que está abajo. Esa es una propiedad que solamente tiene la acuarela y otros tipos de técnicas no te lo permiten hacer. Por ejemplo, el óleo, el acrílico cubre. En cambio, la acuarela no cubre, tiene transparencia. Entonces yo puedo poner un fondo, por ejemplo, amarillo, y sobre el amarillo puedo poner un verde, y la intersección de ambos tonos se ve como un tercer tono, pero yo sigo viendo el color original. Y eso se le llama transparencia, y es una cualidad de la acuarela. Y eso solamente tú te vas dando cuenta en la medida que tú vas experimentando con la técnica, con el soporte, y también tiene que ver con la observación. Eh, no sé si quieren, a ustedes tienen algún comentario, a lo mejor cuál es su expectativa, cómo llegaron al curso, o si son ávidos dibujantes, no sé, me gustaría conocer un poco más ese aspecto de ustedes, si pueden brevemente hacer algún tipo de mención en eso. Hola, Hola, hola. Eh, para los que no me conocen, me llamo Camila Alarcón. Hola, Katy. En lo personal, a mí me encanta todo lo que tiene que ver con arte. De profesión soy químico, o sea, nada que ver, pero tengo mi lado artístico como, como súper desarrollado, me encanta. Pero siempre la acuarela ha sido mi talón de Aquiles, siempre. Siempre he intentado aprender y todo, pero me cuesta mucho, sobre todo la mezcla de colores. No sé, si nos pudiera o me pudiera orientar en eso durante este curso sería genial, porque por ejemplo, siempre que hago una mezcla me queda morado o café oscuro. Entonces, como que es súper mal, pues entonces me frustro y por eso trato de comprarme acuarelas que tengan esta gama de colores, cosa de no tener que mezclar colores. Entonces, mi objetivo sí sería como aprender eso, a manejar bien los colores de la acuarela. Y a mí en lo personal, mi estilo, me gusta mucho la parte de flora, me gusta mucho dibujar, me gustaría mucho aprender a dibujar flores, follaje y cosas así, como para complementarlo con las otras cosas que hago, que me gusta mucho el lettering y todo eso. Así que eso, feliz de participar y súper entusiasmada de lo que se viene. Así que súper, súper, súper. Bueno, la acuarela es un medio que tiene características de rapidez, de que tiene pocos elementos. Tú con pocos elementos puedes es transportable. Y por ejemplo, lo que tú mencionas tuvo un auge en el siglo XVIII, XIX, con los grandes viajes de exploración que generalmente hacían los ingleses. Entonces los ingleses, que fueron los grandes viajeros en ese tiempo en el mundo, en ese tiempo no existía aún la cámara fotográfica. Entonces la forma de hacer registro a la vegetación, a la fauna, qué sé yo, y a los nuevos descubrimientos, era a través de la acuarela. Entonces la ilustración botánica
era una cualidad que tenían los grandes exploradores ingleses, y es así como muchos de los que llegaron al Cono Sur, qué sé yo, incluso a costas de Chile, muchos de sus registros son dibujos ilustrados, pintados a la acuarela, de flora, fauna, etcétera. Entonces, la acuarela tiene una cualidad de representación y de expresión, que vamos a profundizar un poco después. Y la representación tiene que ver con la observación. Entonces, en la medida que yo observo algo, yo puedo comprenderlo y puedo traspasarlo a una síntesis, porque tenemos que comprender que un dibujo es una síntesis de lo que yo estoy viendo. Y esa síntesis es producto de la observación y del entendimiento de aquello que yo estoy mirando. Y el medio de representación lo que te permite es que te da herramientas para que tú a través de la técnica puedas representar con mayor fidelidad aquello que tú estás observando. O sea, nosotros, por ejemplo, en el diseño, nosotros proyectamos ideas. Y esas ideas, esas proyecciones de ideas, la forma más fácil de llevarla a cabo es a través de un esbozo, un dibujo, un boceto. Por eso que el proceso de observación que nosotros tenemos está muy basado en la preparación en el área del dibujo, porque eso te permite resolver visualmente de forma sencilla y simple una idea. Entonces, cuando tú necesitas explicar una idea, una de las formas más simples que hay para expresar la idea, más que las palabras, es a través del dibujo. Un esquema rápido, un boceto, qué sé yo. Lo mismo hacen las escuelas de arquitectura, porque también ellos tienen en su representación gráfica, hay muchos arquitectos que son acuarelistas, porque la acuarela es un medio relativamente rápido para proyectar ideas de una forma sencilla. No sé si Alfredo está todavía para que me diga si hay más personas para poder iniciar. ¿Alfredo está por ahí o ya no? Pues estamos todos. ¿Sí? Sí, Sí. Sí. Ya, ¿cómo estás? No lo había saludado. ¿Cómo estás, José? Ya, entonces voy a iniciar. Antes que todo, quiero comenzar brevemente agradeciendo a Dios por esta oportunidad de estar con ustedes. Yo quiero pedir que este sea un momento de bendición, que sea un día, un tiempo de crecimiento. Yo lo tomo con mucha humildad y espero que todo lo que podamos hacer sea de mutuo beneficio y que sea un aporte en sus vidas. Esto lo deseo de todo corazón y en el nombre de Jesús comenzamos esto. Amén. Bueno, vamos a intentar compartir pantalla, ¿no es cierto? Ustedes me dicen si ven. A ver. No veo que dice. ¿Ven el PDF? ¿Ven en la pantalla algo, no? Sí, se ve, José. ¿Sí? Ya. Quiero llegar. ¿Ven la primera página? ¿Me escuchan? Sí, donde dice Éxodo. Sí, bueno, vamos a comenzar con este pequeño texto que me lo regaló mi esposa y que ya hace muchos años yo lo había leído y fue motivo de inspiración. Dice, y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención, y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Éxodo 35:35. Una de las cosas más maravillosas de ser diseñador o de tener formación en esa área es entender que de cierta manera podemos comprender una de las cualidades más increíbles que tiene Dios, que es la de ser creador.
Ser creador en alguna medida es algo que es algo que produce algo muy impactante. Tener la posibilidad de crear algo que sirva para algo o para alguien, en alguna medida, es algo que produce una gran satisfacción interior, mucho más allá de la remuneración que nosotros podemos aspirar con nuestro trabajo. Entonces, tener la capacidad de crear y de observar lo creado y tratar de representarlo o de entender el proceso y repetirlo es algo increíble. Y eso solamente nos ayuda a sentir mucho más la grandiosa capacidad de Dios de ser creador. ¿Quién soy yo? Mi nombre es José Luis Landeros, soy diseñador gráfico de profesión, dibujante desde que tengo memoria, escritor de ideas para que no se olviden, padre de Sofía, Josefa, esposo de Carolina, acuarelista, sensible a todo aquello que Dios me permita observar y aún más si me permite entender, agradecido de todas las bendiciones que su gracia me ha otorgado y de todas las posibilidades que día a día me sorprenden, como solo Dios podría hacerlo. Y sin duda estar aquí hoy con ustedes es una bendición y con humildad lo recibo porque el día de hoy se llama presente y no por casualidad, sino porque es un regalo. La acuarela, como la conocemos, nace verdaderamente como una técnica artística propiamente tal a comienzos del siglo XVIII en Inglaterra. Antes la podemos encontrar como una técnica auxiliar en maestros como Durero. Algunos otros también lo ocuparon, Picasso también, pero Alfred Durero era un pintor alemán del siglo XVI. Aunque la pintura de pigmento disuelto en agua es tan antigua que está presente en civilizaciones tan antiguas también como la egipcia. Aquí ustedes pueden observar la liebre de Durero. La liebre de Durero fue un estudio a la acuarela realizado por el pintor alemán y ahí tienen la data, 1507. 1507, y esta liebre todavía perdura y está extraordinariamente bien resuelta y es una ilustración o un estudio en la técnica de la acuarela. A la derecha tenemos un boceto también de Picasso, que data más o menos de comienzo del siglo XX, que a diferencia de la representación de la liebre, es muy abstracta, muy expresiva, con una línea muy suelta, pero ya podemos observar algunos atisbos de la técnica en la rapidez del boceto y en la capacidad de dar esa combinación de colores cálidos y fríos. En la historia de la acuarela, el redescubrimiento de la cultura antigua clásica en el siglo XVIII, estudiantes y personas de toda Europa que podían costearlo, que podían hacerlo, llegaron principalmente a la ciudad de Roma en busca de su arquitectura clásica. Es así como se hicieron más de 400 dibujos de edificaciones romanas al aguafuerte por artistas de la época. Estos dibujos se le llamaban vedutas. ¿Qué es una veduta? Es una vista, o es observar o ver en italiano. Es así como los visitantes, principalmente los ingleses que llegaban a Roma, adquirían estas vedutas, dibujos sin colores, solamente era la línea, escampados al aguafuerte, y comenzaron a complementar con colores a base de acuarela, y no serían hechas de una forma masiva, sino cada una a la vez, y esto así permitía que la técnica se fuera perfeccionando con cada dibujo. Aquí vemos un paso a paso, vemos dos primeros dibujos en blanco y negro, que eran los que se vendían, eran como las postales de la época, y al extremo derecho tenemos una veduta ilustrada en acuarela, que era lo que los ingleses hacían para mostrar el color en lo que se podría asimilar mucho a una fotografía, que en ese momento aún no existía o ni siquiera era masiva. Entonces, esta intención de reconocer una ciudad clásica como Roma trajo como consecuencia que los primeros acuarelistas mostraran su trabajo a través de esta técnica. Los primeros autores fueron, aquí tenemos una veduta terminada también. Esta es una veduta terminada. Esa es la ciudad de Venecia. Aquí tenemos algunos ejemplos de autores clásicos. John Singer Sargent, Winslow Homer, William Turner en Inglaterra y Estados Unidos, John Cotman en Inglaterra,
clásicos autores de extraordinarias obras en la técnica de la acuarela. Cabe mencionar que William Turner estuvo en una exposición de sus acuarelas de casi 200 años de antigüedad en Chile. Estuve el año pasado en el Centro Cultural Palacio de la Moneda y tuve la posibilidad de asistir. Su trabajo es extraordinario y es increíble ver cómo los ingleses cuidan su patrimonio y obras de casi 200 años están en perfecto estado. Y que lo hayan traído a Chile me parece espectacular. Aquí tenemos una acuarela de John Singer Sargent, un americano del siglo XVIII, extraordinaria su capacidad, incluso al día de hoy los autores modernos o clásicos, o sea, modernos de la acuarela, se basan mucho en el trabajo de John Singer Sargent. Su capacidad de síntesis, su trabajo de color es muy bueno. Un maestro sin duda. Algunos autores modernos, como David Taylor, australiano, Joseph Sbukvich, croata australiano, Eugen Chismisian, moldavo, de Europa del Este, Eudes Correttia, Brasil, Álvaro Castañet, Uruguay, uruguayo-australiano, son algunos de los mayores exponentes de la acuarela en el mundo en estos momentos. El único latino que está en este grupo selecto como de los top 10 es Álvaro Castañet, que es un uruguayo que con su familia se mudó a Australia en la década de los 80 y allá se hizo reconocido como un excelente acuarelista que ya tiene fama internacional. Y es miembro permanente de la Sociedad Internacional de Acuarela. El único latino. Aquí tenemos una mención especial para Luis Guzmán Molina, un gran exponente de la acuarela en Chile, chillanejo. Llevó su trabajo a lugares tan lejanos como Australia, Estados Unidos, Alemania, Argentina e Inglaterra, a quien conozco y fue mi profesor. Fue de alguna manera mi inspiración, no solo por su gran trabajo, sino por su ejemplo, humildad y por reconocer, tal cual como Picasso lo hizo hace tantos años, que la inspiración existe, pero debe encontrarnos trabajando. Él fue quien me transmitió que el oficio de pintar no era una inspiración, ni tampoco era producto del talento, sino que era fruto del trabajo. Y él lo decía muy bien. Todo lo que yo he hecho es producto del trabajo, me decía él. Y sin duda que es la única manera. Y ese trabajo tiene que ser un trabajo motivante, entretenido, pero no deja de ser un trabajo, donde hay que dedicar esfuerzo, voluntad, tiempo. Aquí tenemos una extraordinaria acuarela de un atardecer en Curanipe, hecho por el profesor Luis Guzmán, y una carreta que me parece que está en algún lugar de la provincia de Ñuble, que es su tierra. Aquí tenemos también algunas otras acuarelas de Luis Guzmán. Las del centro fue una acuarela ganadora del premio Hardy Wistúa, que es uno de los principales premios de acuarela que se entrega en Chile. Un excelente trabajo, sobre todo de luz y sombra. A través de los años en la universidad me familiaricé con la técnica y me encantó por su versatilidad, expresividad y rapidez. Una acuarela debe ser concebida como un trabajo de una sola vez, la captura de un instante o de un momento. Nunca una acuarela podría tardar más de un par de horas o como máximo 3 o 4 horas si es que fuera una acuarela de gran formato. Algunos de los principales acuarelistas del mundo en este momento es Joseph Sbukvich. Para mí, el mejor y el que más me gusta su trabajo por la extraordinaria atmósfera que logra en sus pinturas. Aquí hay dos ejemplos de ello. Una, el Canal de Venecia, y me parece que la otra es un paisaje rural de Francia. Pero los colores y la síntesis y cómo ocupa la mancha de color para transmitir y para transformarlo en una atmósfera increíble. Aquí tenemos otra acuarela de Joseph Sbukvich, croata australiano, que ustedes pueden ver, por ejemplo, ver que la acuarela insinúa la forma, no la construye perfectamente como nosotros estábamos habituados en el dibujo de línea, sino que son manchas de color que se superponen los claros sobre los oscuros, los cálidos, los fríos, y esas manchas de color se perciben y se decodifican a través de nuestro cerebro como un paisaje determinado. Aquí hay otro exponente que es extraordinario, que es joven él y muy talentoso, se llama Eugen Chismisian, él es moldavo y su trabajo también es extraordinario. Ustedes pueden apreciar
texturas, colores, composición, es muy importante la composición, cómo elegimos lo que vamos a pintar y cómo le sacamos el máximo provecho a las posibilidades de la técnica, que son el húmedo sobre húmedo, húmedo sobre seco, colores cálidos sobre oscuros, colores contrastantes, todo eso lo vamos a ir revisando. Aquí tenemos un mayor detalle de una pintura de Chisnicia. También unos botes que perfectamente podría ser una caleta del sur de Chile o una caleta a la que nosotros podríamos visitar. Entonces, todo esto a mí me motiva a decir, chuta, ¿por qué no podemos nosotros tener representación en acuarela de los lugares que conocemos con esta calidad? ¿Por qué no? Aquí tenemos un trabajo del uruguayo Álvaro Castañet. Él es un maestro de la síntesis y es un gran exponente de la acuarela urbana. Tal vez uno de los mejores del mundo, representando edificios y lugares de ciudad a través de su extraordinaria capacidad de síntesis y manejo de la técnica increíble. Aquí tenemos también varias escenas del trabajo de Álvaro Castañet. Entonces podemos ver, por ejemplo, la tonalidad que ocupa en la superior izquierda, cómo los amarillos están presentes y contrastan con el café azul, y abajo hay un tono medio con unas manchas que insinúan una cantidad de gente, pero todo eso se aprecia de una manera del color muy bien, de la forma muy bien, y transmite una atmósfera urbana, digamos. Ahí abajo podemos ver algunos materiales, algunos de los pinceles que ocupan, y esos pinceles también tienen una característica, sirven para algo. Pinceles de pelo natural, la mayoría son los que están ahí ahí apreciamos su paleta, los colores que ocupa, por ejemplo. Aquí tenemos otra acuarela, también de Venecia, del canal de Venecia, de Álvaro Castañez. Álvaro Castañez también, una escena urbana de ciclistas y el edificio Flatiron de Nueva York a la derecha. También muy bien lograda, una acuarela urbana con mucha luz y sombra, volumen, que es lo que se espera de una acuarela. Aquí tenemos otro autor, también de extraordinario, para mí uno de los mejores acuarelistas dibujando personas del mundo. Él es brasileño, está radicado en Portugal, se llama Euges Correttia. Hay muchos videos de estos autores, sobre todo de los que aún están vivos, ¿no es cierto? Que se pueden acceder a través de la internet y podemos ver verdaderas clases magistrales de cómo ellos realizan su trabajo. Aquí tenemos otra acuarela. Entonces podemos ver detalles de la técnica, cómo esas manchas de color que sin necesariamente tapar el fondo de color son suficientes para insinuar un fondo, el volumen, el trabajo de la bicicleta, y esas gotas que escurren de agua, que no se ven algo normal, sino que son parte de la textura y la composición. O sea, todos esos detalles nos ayudan a comprender cómo la técnica de la acuarela nos permite que el error, o el entre comillas error, nos sirva y sea parte del proceso y del atractivo de nuestra composición, y no necesariamente sea un error. Y aquí tenemos a un pintor coreano, que no recuerdo muy bien su pronunciación de su nombre, es un nombre asiático, pero que él es extraordinario dibujando rostros. Me pillé con él en Instagram, y lo empecé a estudiar un poco, y resulta que su trabajo es increíble. Todos estos autores yo se los puedo ir dando los nombres para que ustedes puedan ir investigando por su propia cuenta, porque hay muchas obras de todos ellos. Yo elegí solo algunas para presentarles más o menos cuáles son los principales exponentes de la acuarela en estos momentos, y y cómo es su trabajo. Un retrato increíble, en muchos aspectos también el retrato bien logrado supera la fotografía, porque transmite, porque expresa algo
que va más allá de la captura de una imagen. Simplemente extraordinario con el manejo de la técnica en seco, en húmedo, que es lo que vamos a empezar a realizar desde hoy. No sé si me escuchan aún. ¿Me escuchan? Sí, ¿Me escuchan? Escuchamos bien. Sí. Ya, escuchando. ya. Ahora lo que me gustaría comenzar a hacer es que nos empecemos a familiarizar con el proceso, ¿no es cierto?, con la técnica, por eso tengo esta cámara acá. No sé si... ¿Ven la cámara que tengo del teléfono? ¿Ven la hoja? Sí, sí se ve. Ya, Un que me interesa... poquitito más arriba, un poquitito más arriba. Se ve como cortar la parte de abajo nomás. Ahí sí. ¿Ahí? Súper. Ya, me interesa que la vean. Ya, voy a mostrar algunos dibujos míos. Este es un libro de bocetos fabricado por mí. ¿Qué es lo que hice acá? Compré un papel de gramaje de 300 gramos, lo pude anillar y lo dejé a un tamaño de 20 por 30 centímetros, que es más o menos una 16 partes de un pliego, más o menos. Con dos pliegos tengo 16, no, de un octavo, con dos pliegos tengo 16 hojas. Entonces, este cuaderno de boceto me permite poder practicar en hojas pequeñas y que no se me pierdan, porque cuando uno tiene muchas hojas y no las guarda en un lugar, se pierden, se ensucian. Entonces, esto es una forma ordenada de poder tener nuestro trabajo y ir practicando. Es importante la práctica. No todos los trabajos que hagamos van a ser trabajos que van a terminar como nosotros los deseemos. Pero José, sí, José, sí, disculpe que te interrumpa, sacamos la presentación porque no se notaba mucho la cámara, por si acaso. no, está bien, súper. De ¿Ya? hecho, yo no sabía Vale, hacerlo. Está bien. ya. Ya, pero ven la cámara del teléfono, ¿no es cierto? Ya, eso me interesa. Este es un cuaderno de bocetos. Aquí no hay originales, son estudios nomás. Pero esto es súper importante porque te mantiene activo, te mantiene vinculado con la técnica, porque tiene que ver esto mucho con el hacer. Eh, este es el tamaño, es un tamaño que no es ni tan pequeño ni tan... No sé si se puede observar ahí. Ahí sí, un elefante. Ese está espectacular. Ese elefante salió Sí. hermoso. Sí, bueno, ahí uno se va dando cuenta, estos son estudios de color. Entonces, en el estudio de color, uno se va dando cuenta qué combinaciones de color quedan mejor para tal o para cual cosa. La acuarela, como es una técnica que te permite mucho trabajar con la textura. La textura es muy importante porque la textura te ayuda a que tú, sin hacer detalles, tú puedas, por ejemplo, generar la sensación de montaña, la sensación de bosque, la sensación de un edificio de concreto, y eso lo puedes hacer con textura. Entonces, hay una combinación de variables donde el color es importante, la intensidad del agua que tú ocupas y, bueno, la composición del dibujo. Todos esos factores permiten que yo pueda generar textura y la textura me permite que yo pueda reflejar lo que sea que yo quiera en mi dibujo. Ahí hay una mezcla entre animales, algunos bocetos de ciudades, de calles, una búsqueda. Y quiero mostrarles también un libro. Este es un cuaderno de hoja más, en un gramaje no tan alto, que es un boceto que uno puede encontrar en la librería, de una marca común, ¿no es cierto? Pero este que me permite dibujar. Aquí hay dibujos.
Los dibujos también son importantes porque el dibujar me permite tener los motivos para después pintar, y en el dibujo yo también observo las tonalidades, el claroscuro, el volumen, la sombra. En la medida que yo observo eso, también después me va a permitir, a través de la acuarela, poder darle volumen y generar claroscuro, que va a ser lo que me va a permitir que los objetos se vean como son. Algunos dibujos en el campo. Aquí sí pueden ver unas carretillas, unos perritos, por ejemplo, unos vehículos, unos perritos, una casa. Y este tipo de bocetos, donde yo y después intensifico los claros y los oscuros, es un paso previo al dibujo en acuarela, donde también va a ser muy importante que yo pueda diferenciar los claros y los oscuros de un objeto para poder darle valor. Eso se le llama valoración tonal. Generalmente, cuando se enseña, estos autores que yo le mencionaba, muchos de ellos tienen cursos de acuarela, la mayoría son en inglés, tienen talleres, y yo he asistido a algunos. Y cuando hacen ellos hablan mucho del valor tonal. El valor tonal es el apunte previo al dibujo final. Y no es muy diferente a esto. Un dibujo rápido, donde yo después aplico rápidamente claro oscuro, y eso después me permite, cuando yo ponga el color, tener ya una idea clara de lo que tengo que hacer. Aquí, por ejemplo, hay un boceto también de un búho. También esto es acuarela, es rápido. No es un trabajo final, pero sí me permite tener una idea del color y de cómo lo puedo jugar. Dibujos previos a un trabajo final, también buscando... Yo quiero dibujar así, de forma rápida. No, pero es que el dibujo es práctico igual. Mira, por ejemplo, aquí hay bocetos chiquititos de acuarela. Estos miden ¿cuánto? 10 por 10 centímetros. ¿Qué pasó? ¿Se me fue la cámara o no? Mira, aquí hay otro. Este es un boceto para la caleta Tumbes, acá en Talcahuano. José, ¿eso lo hiciste con lápiz o con acuarela? No, los bocetos son en acuarela, o sea, hay un dibujo de línea simple, y después el color y el volumen se lo da la acuarela. Ya, entonces ahora lo que vamos a comenzar a interactuar con los materiales. Entonces voy a dejar aquí la hoja y voy a empezar a mostrar algunos materiales. Por ejemplo, aquí tengo un pincel. Este es un pincel que lo compré en una librería artística. Este es un pincel número 12. Este es un pincel de la marca Pelikan. Pelikan, una marca alemana. Es un pincel de pelo sintético, pero que funciona súper bien en acuarela. Aquí tengo un pincel que es de pelo natural, es de ardilla, de cola de ardilla. Este es un pincel inglés, lo compré en una página de internet, en una librería artística. Este es un pincel más parecido a los que podemos ver que ocupan los pintores profesionales. Este es un pincel que tiene una punta, lo voy a tratar de que se vea el contraste sobre la hoja, una punta que me permite hacer cosas muy delgadas y también hacer cosas gruesas. Y esa es una cualidad muy importante en los pinceles de acuarela. Aquí tenemos un pincel de paleta, que este es un pincel tipo japonés, pero también este es un pincel inglés. También lo compré en una librería artística por internet. Estos pinceles no son tan caros de adquirir, pero aquí al menos yo no he encontrado mucha variedad. En las librerías especializadas en Chile no hay mucha. Al menos en Concepción, incluso en Santiago, yo he preguntado, no hay tanta variedad de este tipo de pinceles. Y si hay, son muy caros. Y la mayoría de los pinceles que yo he ido adquiriendo los he comprado por internet y me han salido, y he tenido buena experiencia. O sea, lo único malo es que se demora un poco nomás, pero al final llegan. José, una consulta, ¿eso se pueden comprar por AliExpress? Mira, los de AliExpress, no sé la procedencia, pero hay unas páginas que yo se las puedo dar después, al menos dos, que son de librería especializada inglesa.
Hay Vale. una que se llama Ken Bromley Art y la otra no recuerdo bien, pero la tengo por ahí. Y en esas dos yo he comprado. Claro, se demora 3 semanas, a veces un mes, lo que se demora el correo en realidad. En realidad esto llega como en 2 semanas a Chile y el otro mes que se demora es lo que se demora en el correo. O sea, el mayor problema es Chile, digamos. Entonces, pero todos me han llegado. Incluso las acuarelas que yo tengo son unas acuarelas americanas que valen por internet como 9 lucas cada una, pero son de 15 ml. De hecho, algunas las tengo hace 3 años. Y yo pinto harto y todavía no se acaban. Entonces, y la calidad del pigmento es mucho mejor. Entonces, yo, si lo pueden hacer, yo he ido comprando de a poco, no he ido comprando todo al mismo tiempo. Y la experiencia es buena, porque tienen gran variedad. Algunas librerías tienen marcas propias, por ejemplo, pinceles que son producidos por ellos mismos. Y aquí tengo un pincel, este lo compré acá en Conce, Da Vinci, son alemanes. Tampoco este no estaba tan caro porque es pequeño. ¿Cuáles son los más caros? Los que tienen un mayor volumen de puntos, más grande. Si no me equivoco, a ver. Aquí hay otro pincel, otro tipo de pincel. Este es un pincel sintético, español, Escoda. Escoda es una excelente marca de pinceles. Este pincel es un pincel perla, porque el pelo es blanco. Pero cuando este pincel es muy bueno, es sintético, pero es muy bueno para la acuarela. Y bueno, las acuarelas, las principales que podemos encontrar acá en Chile, podemos encontrar la Winsor & Newton, que es inglesa, tiene un José, corto, pero ya tú notas la diferencia de color. José, Papá, ¿me escuchan? sí, sí, consulta. Lo que pasa es que yo igual tengo un 12, pero para hacer fondos siento que me queda chico, me queda corto, pero me da miedo comprar uno, no sé, 20 que sea demasiado gordo, entonces, ¿qué medida recomiendas como para hacer fondos? ¿Qué número? Mira, es que lo que pasa es que el número es relativo al modelo del pincel y al tipo de pelo del pincel. Por ejemplo, yo cuando empecé a investigar sobre los materiales, lo primero que yo vi fue que los acuarelistas que yo veía usaban unos pinceles gruesos. Pero no me fijé mucho vi que eran gruesos nomás. Entonces yo cuando vi en internet compré uno. Pero resulta que, mira, y este fue el primer pincel que yo lo compré. Este, gigante. Scottman. Gigante, sí. Este, mi hija juega con él y como que se maquillan, porque parece un pincel de maquillaje. Pero este pincel es un pincel sintético, Scottman, es un pincel inglés, tamaño 24. Sí. Ahora, este pincel, esta es una hoja de 20 por 30 centímetros. Te aseguro que lo puedo cubrir en segundos. Mira, hago esto y listo. Entonces, vamos a hacer experimentos. La verdad es que te sirven para fondos, son espectaculares, pero yo la verdad no lo he ocupado tanto. Y hay otro tipo de pinceles como este, por ejemplo, que es tamaño 6, pero tiene muy parecido a la cantidad de pelo. Y la diferencia de este es que este, cuando se moja, queda una punta fina. Entonces me permite hacer una mancha grande y al mismo tiempo después algo pequeño, un detalle. Y tiene que ver con la experimentación, pero yo creo que para empezar, un tamaño, para hacer fondos hasta de 20 por 30 centímetros, un tamaño 12 está bien, tiene que ver con la técnica igual, pero si vas a hacer formatos José, grandes, necesariamente necesitas un pincel más grande. José, Sobre una todo para duda. José, a mí cuando recién compré pinceles de acuarela me recomendaron uno plano. Era ancho, pero era plano. Sí, Y de acuarela. sí, sí. De ¿Qué tal hecho, es? sí, no, son necesarios. Mira, yo los planos tengo, no lo ocupo tanto, pero eso no significa que no se ocupen. Mira, ese. Ese es un pincel que es muy bueno para humedecer la superficie, es muy bueno también para hacer
fondos de color y también para hacer detalles. Lo que pasa es que cuando tú empiezas a familiarizarte con la técnica, te das cuenta de que las manchas son muy importantes, la abstracción de la mancha. Y ahí te ayuda mucho el pincel, porque mientras el pincel tenga una forma menos controlada, te va a permitir lograr cosas más increíbles. Mientras más controlado es el pincel, o sea, mientras su punto es más delgado, uno tiende a ocuparlo como un lápiz. ¿Se entiende? La idea de la acuarela es que nosotros nos olvidemos de la estructura lineal, del dibujo correctito, y nosotros empecemos a visualizar los objetos y las cosas como manchas de color. ¿Me entiendes? Y siempre pensando en el más claro primero y los colores más oscuros después. Porque una vez que tú tiras un color oscuro en la acuarela, no puedes aclararlo. ¿Se entiende? Entonces, por eso es importante conocer aspectos de la técnica para que a la hora de yo hacer mi proyección de dibujo funcione como yo quiero. Entonces, ahora lo que vamos a empezar a hacer, aquí tengo agua, tengo color, vamos a empezar a hacer algunas cosas. Lo principal, aquí tengo una paleta de colores. Ya. ¿Cómo están dispuestos estos colores? Que también tienen una importancia, no son tantos. Si ustedes se fijan, esto es una paleta de 12. Tengo más colores, pero con 12 ya se puede trabajar. ¿Qué es lo que tengo aquí? Tengo aquí están los cálidos y aquí están los colores fríos. ¿Se entiende? Ya, entonces en los cálidos tengo 3 amarillos, hay un rojo y tenemos ya 2 tonos café. Tenemos 2 tonos de verde, un tono de celeste o lavanda, muy similar, un azul, un café y el negro, que en acuarela no es negro, sino que se le llama tinta neutra. La tinta neutra me permite combinar ese color, que no es negro, pero se ve como negro, con cualquier color, y el color se oscurece, pero sigue manteniendo las cualidades del color. O sea, en términos prácticos, el negro no se lo come, el negro no mata el color. Yo puedo mezclar, por ejemplo, un azul con este color de tinta neutra, así se llama, y me da un azul oscuro, pero no queda, el negro no satura el color. O sea, permite que siga estando, a pesar de que lo oscurece. Por eso que es importante que sea tinta neutra y no negro. Aunque el negro sí lo pueden ocupar, aunque se sugiere que el negro sea una combinación de colores y no negro. Porque el negro en la naturaleza, o lo que podemos observar, negro absoluto no está. Son matices, son grises, son colores, podemos ver azules oscuros, verdes oscuros, pero negro, no. Al menos en la naturaleza no. Ya, entonces, lo primero que vamos a hacer para comenzar a calentar motores, vamos a hacer algunos ejercicios con círculos. Vamos a hacer unos círculos. Al menos 4 círculos. Ya. Importante que tengamos un recipiente de agua limpia, ¿no es cierto? Y vamos a experimentar. Por ejemplo, vamos a hacer en un círculo, vamos a tirar agua nomás. Solamente agua, aquí tenía un poco de residuo el pincel. Pero solamente agua. Solamente agua. Y al otro, vamos a ponerle un poco de color. Ahora tomo con otro pincel limpio y le agrego un color, en este caso azul, y al que tenía agua. Y van a ver que se va a comportar de una manera. Y acá, al que le puse color, en el mismo tono, pero más oscuro, le voy a agregar, ese era un amarillo, yo le voy a poner un poco de rojo y café. Y se va a comportar de una manera. El hecho de que yo ya tenga húmedo el papel
hace que el color que yo ponga encima no no queda con bordes lisos, sino que son bordes texturados. Se empiezan a mezclar en el papel. Entonces, si yo a eso después, ahora tengo que pensar que en la acuarela, como está en húmedo, yo tengo que tener la capacidad de esperar un poquito que se vaya secando. Entonces, como una conversación con el material. Si yo le tiro todos los colores al tiro, probablemente me va a quedar una masa espesa que no va a hacer nada. Entonces, tengo que saber ir de a poquito y ahí ir viendo cómo se comportan los colores y en relación con el material. Por ejemplo, aquí puede ser lo que quedó algo parecido a una fruta. Yo lo empiezo a ver y digo, sí, puede ser una fruta. Y a esta fruta le puedo agregar algunos tonos más oscuros, ¿no es cierto? Tal vez una sombra. Y yo empiezo a ver cómo el color se mezcla y empiezan a pasar cosas que no están en mi voluntad, pero que son parte de las posibilidades de la mezcla de los pigmentos. Y cuando yo empiezo a observar eso, yo empiezo a entender. Cuando yo empiezo a entender, después lo puedo emplear a mi favor. Supongamos que esto es como un Durano o algo así. Y solamente con dos colores yo empiezo a ver que se empieza a comportar los pigmentos de una manera y empieza a quedar un resultado. Miren, no sé si se aprecia mejor. Miren. ¿Se ve? José, consulta. Bien. Bien. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Vale. José, mira, tú ocupaste dos técnicas. Primero, mezclaste el agua con la pintura y luego Sí, primero, y la otra fue mojar el material primero y luego aplicar la pintura. sí. ¿Cuál es cuándo es uno y cuándo es el otro? No, lo que pasa es que en esta ocasión es como para ver cómo se comporta el pigmento. A ver, en el caso del amarillo, lo que hice fue primero poner el color amarillo de base, rápido con el pincel, después tomé otro pincel limpio para que no se mezclaran los pigmentos en el pincel y le puse un color café con un poquito de rojo y lo di como en una parte del círculo, ¿no es cierto? Entonces, como ya tenía el color previo, lo que hizo fue que se mezcló en el papel y los bordes no son bordes duros, sino que se empiezan a fundir. Y eso genera como un degradado. Naturalmente se genera como, tú vas viendo cómo se van mezclando los tonos. Y eso, después tú le agregas, espera un poquito que se vaya secando el papel y le vas agregando otros toques de color y vas construyendo algo. En este caso, como era un círculo, le agregamos algo así como que pareciera una fruta. Mira. Puede ser un Sí, durazno. José, súper bien. El tema es que tú siempre tuviste con el pincel la tinta mojada sobre un material seco, ¿cierto? Al principio. Sí, Y en el otro caso, en el caso del celeste, sí, el material estaba mojado y luego aplicaste tinte, ¿no? sí, también. Es que por eso, mira, las posibilidades de la acuarela son húmedo sobre húmedo, húmedo sobre seco, seco sobre húmedo. ¿Sí? ¿Qué significa eso? El seco es el papel seco, húmedo sobre seco sería que mi pincel mojado puede ser con color o sin color sobre el papel. Yo aquí solamente voy a incluir agua. Ya, eso es húmedo sobre seco. Perfecto, ya. Ahora, como ya está húmedo el papel, mi sustrato de ahora está húmedo, ya no está seco. Entonces yo aplico color sobre el húmedo. Y eso sería un húmedo sobre húmedo. ¿Qué quiero decir yo? Ya tomo un poco de color
lo empapo con agua, y ya está húmedo mi pincel, y está húmedo el fondo, y yo lo mezclo. Y como se vaya comportando es distinto. No es lo mismo que si yo lo hiciera con el papel seco. Tengo un húmedo sobre húmedo. Perfecto. Ya, y cuando yo digo seco sobre húmedo, ¿a qué se refiere seco? Seco se refiere a que el pincel con muy poco agua, casi nada, yo lo pongo con pigmento, ahí tiene un poquito, y ese pigmento casi no está diluido en agua, o sea, está del tubo. Y ese pigmento, si bien es cierto, está un poquito húmedo, pero para efectos del ejemplo se le denomina seco. ¿Por qué? Porque no está diluido en más agua. Entonces sería seco sobre húmedo. Y se comporta de otra manera, porque aquí le estoy agregando una carga de pigmento sobre el húmedo, que ya está, y esto me permite ver cómo se comporta ese efecto. Entonces, ¿yo qué es lo que obtengo ahí? Obtengo bordes, ¿no es cierto?, que tienen una regularidad diferente, porque como la densidad del tono es distinta, y en el agua permite que se mezclen, pero no se mezclan tanto. Entonces, esos son los ejemplos que en la medida que yo voy practicando me voy dando cuenta cómo se va comportando. Entonces, ¿para qué me sirven? Por ejemplo, cuando hablaba Camila que le gustaría hacer follaje, vegetación, la vegetación a veces cuando nosotros la observamos no son rígidas, no son duras, son sombras suaves. Entonces, si yo tengo una hoja de un árbol, y yo quiero generar esa mezcla de matices que hay, puede ser que yo le dé un lavado primero de un color suave y después le pongo en húmedo sobre húmedo un color distinto y se va a fusionar y va a generar un efecto que otras técnicas no lo pueden hacer. Solamente se puede hacer en acuarela. Que son esos márgenes como fusionados, por decirlo así. Mira, a este le vamos a agregar un tono más oscuro. Vamos a hacer una esfera fría. Una esfera fría. Ahora, la técnica de la acuarela es una mezcla entre variables de colores en húmedo y en seco. Esa es la búsqueda, siempre tiene que haber un equilibrio entre las dos formas de hacerlo, sobre húmedo y sobre seco. Entonces, en la medida que nosotros podemos lograr que, no sé, que tenga un poco de volumen la esfera, ya eso ya va a ser un ejercicio exitoso, porque el volumen es algo muy importante para que después nosotros hagamos lo que queramos hacer. Una fruta, una casa, un vehículo, una planta, un árbol. eh, es una representación que según la luz del día que tenga, o según la luz que se le dé, va a tener una sombra, va a tener un volumen, y en la medida que nosotros somos capaces de capturar eso, vamos a poder obtener mejores resultados. Yo comencé con círculos, pero perfectamente también puede ser un cubo igual. Siempre digo un cubo. Supongamos que la luz viene de arriba.
Ahora, es importante que sea cual sea el pincel que tengan, traten de ir experimentando cómo se comporta su pincel. Ir jugando con toques sutiles, otras manchas más gruesas, porque se van a dar cuenta que los resultados que les dé les van a permitir tener más variedad de posibilidades. Por ejemplo, hay muchos autores que cuando pintan, yo los he visto que hacen algo así con el pincel. Lo maltratan, así. Por ejemplo. Y eso genera, mira, y aquí yo puse color. Y después de poner el color, paso el pincel, ya le quito humedad, y el pincel reabsorbe pigmento. Entonces me permite dar variantes solamente quitando el excedente de humedad a clara. Entonces le da una textura. Entonces tengo el cubo, esto lo hice todo en seco. Tengo un cubo, y al cubo le di una valoración tonal primero, donde suponiendo que la luz viene del costado de arriba, hay una cara más oscura. Esto todavía no está determinado, pero para efectos de el primer paso, le doy una primer lavado de color, una aguada, como se le puede llamar. Y donde fui mezclando dos colores, un poco de amarillo ocre, un poco de amarillo, tiene un nombre, amarillo butagamba, algo así se llama, un tipo de amarillo. El amarillo ocre es un amarillo ya un poco más parecido al café, pero sigue estando en el tono del amarillo, que es un color muy bonito, sobre todo para hacer fondos, para hacer cielos, atardeceres, queda muy bien, amarillo ocre. Y una vez que uno se empieza a dar cuenta que el papel se empieza a secar, porque si no le ponemos tanta agua y manejamos bien la humedad, el papel se seca rápido, y cuando el papel ya se empieza a secar, podemos ir añadiendo una segunda capa de color. En este caso vamos a hacer eso. Y con cierta irregularidad, porque esa irregularidad nos va a dar elementos que después van a permitir que nuestro dibujo se vea bien. Y vamos a proyectar una sombra. ¿No? ¿No? Proyectamos una sombra. Entonces, imaginémonos que este cubo, que todavía no está seco, eventualmente después puede ser un edificio, una casa, cualquier cosa. Entonces, por eso es importante la práctica de volumen con figuras geométricas básicas, porque si yo lo logro hacer con una esfera, con un cubo, de ahí a una casa, a un edificio, no es tanto, son detalles, ¿no? Me voy a ayudar un poco, tengo un secador de pelo aquí, me voy a ayudar un poco para que el proceso de secado del papel sea un poco más rápido.
Miren, ahí está seco. Ahí está el cubo ya seco. Y uno empieza a ver la textura que genera la acuarela. Cuando se ven esas como manchitas, esos como pequeñas líneas o haces de luz dentro de los colores, eso es completamente esperable y es parte de lo que se busca al generar una pintura a la acuarela. O sea, ese color limpio que tal vez te da la témpera, ese color limpiecito, sí, pulcro que te da el acrílico, en la acuarela está lleno de matices, de textura, y eso es algo que es lo que le da el atractivo y que sea tan valorado y apreciado cuando se logra de buena manera las representaciones que podamos hacer en acuarela. No sé si sus primeros experimentos les dejan alguna sensación. ¿Con qué se han encontrado, por ejemplo? Me gustaría escuchar. Creo que me salió más fácil con las esferas que con el cubo. El cubo me quedó cualquier cosa. No, pero es Oye, que el cubo aumenta una dificultad porque ya es un volumen donde hay un borde. Entonces, claro, por supuesto, tiene una dificultad. Pero la esfera es importante ir probando cómo se comporta el color. Eso es lo principal. a mí me cuesta, yo creo que mi problema es que cuando le coloco la segunda capa de color, la primera es muy suave y se tiende a secar más rápido, entonces cuando le aplico la segunda me queda el brochazo marcado y después tengo que aplicar el agua y tratar así como de difuminar para que se unan los dos colores, Ah, entonces mira, como que me cuesta como que quede bien difuminado y no tan marcada la diferencia de color. ya, a mí me pasaba lo mismo. Me pasaba lo mismo que a ti. El tema es que solamente lo consigue en la medida que uno aprende a identificar el momento. O sea, por eso que es importante observar el material cómo se va comportando, porque si tú le pones la segunda capa inmediatamente al tiro, después que pusiste la primera, eso te va a quedar como un charco. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tú agregas humedad al papel y tú esperas un minuto, unos segundos, si tampoco es tanto, pero esperas que el papel absorba color. Y tú eso lo notas. Cuando ya el papel empieza a absorber, sigue estando húmedo, pero ya absorbe color, tú le puedes agregar la segunda capa y se va a comportar de una manera diferente. Y lo otro que hay que saber cuidar es saber cuándo parar. O sea, si yo veo que me estoy contaminando el color, paro un poquito, el papel absorbe el pigmento y después continúo. Tampoco se trata de saturar, pero esas es como una conversación que uno tiene con los materiales, porque va a depender de muchos factores, va a depender del pigmento específico que esté ocupando, de tu pincel, de la cantidad de agua, de tu voluntad por hacer que sea más o menos denso. Entonces, todas esas variables que son hartas, la única manera de irlas controlando es practicando. Y es esperando. Mira, a mí las primeras 20 o 30 acuarelas que hice me quedaron todas negras, en una sopa. Pero algo a mí me decía, sigue practicando, que en algún momento algo te va a resultar, hasta que llegó un momento en que comencé un dibujo, me paré, tuve que ir a hacer otra cosa, volví como a los 10 minutos y seguí. Y resulta que ahí me di cuenta de que el resultado que obtuve fue mejor que cuando no me detenía. Y esa detención, que son minutos nomás, te ayuda a que los colores se asienten y te da como un switch que tú puedes retomar sin necesidad de contaminar lo que ya hiciste, por decirlo de alguna manera. Y después tú vas aprendiendo que lo puedes hacer casi al tiro, pero tienes que tener ciertas consideraciones, ¿no? José, igual fui subiendo las imágenes a WhatsApp por si lo quieren ver, pero ya en mi cubo fue un fiasco, así que voy a intentarlo de nuevo.
No, pero si mira, esto es práctica. Si no hay otra. Mira, tengo una frase yo para el tema de la acuarela. Dice, la acuarela, mitad se enseña, pero la otra mitad, que es la más importante, se aprende. Entonces, nada tiene mucho sentido si yo no lo practico. Porque una de las cosas que yo he hecho es observar mucho a los pintores que a mí me gustan, que hay mucho video ahora, mucho taller online, sobre todo en la pandemia, mucho Instagram Live, donde tú puedes observar 40 minutos de dibujo de un maestro, no sé, voy a 40 minutos, tú ves todo el proceso. Yo lo entiendo, pero después yo quiero hacer lo mismo y no me queda igual. No me queda igual, pero ¿cómo si estoy haciendo lo mismo? Porque es un proceso que tiene que ver con la intensidad del pincel, con la cantidad de agua, con la mezcla de color, entonces tiene que ver con la experimentación. Ahora, empezar con esto es una forma de hacerlo, de una forma que acelera el proceso, hacerlo así. Mira, ahora le voy a agregar, a ver qué otra forma básica. Vamos a hacer un... José, Ah, José, mira, yo, bueno, tú, ahora no lo hice, porque la estaba haciendo, pero cuando intenté hacer la primera figura de acuarela el otro día, mi gran dificultad fue lo dedicado al dibujo. En realidad, la simpleza de la acuarela me complica. No sé si me lo explico. sí, Porque cuando tú haces un dibujo, o por lo menos yo que hago, que sé un poco de dibujo, que me voy mucho al detalle en el dibujo. En cambio, en la ya. acuarela No lo puede no lo aplicar. puedo aplicar. Se descompensa el geria. ¿Cómo lo hace? Porque tú lo superas con una rapidez en el dibujo. Y la simpleza, supuestamente, está la belleza también. No, mira, lo que pasa es que la diferencia del dibujo, el dibujo tú lo vas construyendo a línea, ¿no es cierto? ¿Sí? Generalmente, al menos el dibujo que yo siempre hice, carecía de valor tonal, era en línea, ¿no? Cuando yo empecé a aprender a dibujar, que cuando ya te dan fundamento, era importante la valoración tonal. Entonces, por ejemplo, yo hago un cubo. Generalmente este es mi cubo, ¿no es cierto? Pero la ¿Mm? valoración tonal te dice, ya, si la luz viene de acá, esta cara está más clara, esta está intermedia y esta está oscura. Entonces la valoración tonal me permite hacer esto. Y yo no dibujaba así, yo dibujaba la línea, ¿no? Entonces cuando ya empiezas a agregar el valor tonal, ya el dibujo de línea tiene que tener una churada o tiene que tener algo más. Ya. Y después, si tú a eso le agregas color, tú tienes que decir, chuta, hago el cubo, pero no le puedo poner las líneas porque eso va a ir con color. Entonces tú empiezas a pensar el dibujo desde antes. Entonces tienes que pensar como en el resultado. Por ejemplo, en el caso de... vamos a pasar a otra hoja, para explicar mejor esto. Una de las cosas que yo empecé a hacer como práctica y que me resultó era dibujar con el pincel. Entonces, para dibujar con el pincel, tú tienes que abstraerte de la línea. Ya tú no piensas en línea, piensas en manchas. ¿Cachai? Entonces, cuando tú pensás en manchas, a ver, vamos a hacer, mira, voy a hacer un ejercicio que yo lo aprendí mirando a mis hijas. Ellas hicieron algo que parecía un árbol, pero que cuando yo lo vi, dije, oye, es una araucaria. Y lo resolvió de una manera que yo nunca había podido, porque yo siempre había intentado hacer una araucaria, pero nunca me había resultado. Entonces, vi la mancha que ellas hicieron, le agregué un tronco y era una araucaria. Súper simple. Pero es pensar en la mancha y no pensar en la línea. Mira. Y eso, cuando uno dibuja y no le aplica color, eso no pasa. Porque uno piensa en la línea, no piensa en el resultado final. No piensa en la mancha de color. En cambio, cuando empezáis a trabajar con color, tú empezáis a ver el dibujo cómo va a quedar con color. Y ahí cambia todo. Tengo el pincel cargado de color y voy a hacer lo siguiente. Mira. ¿Qué es? Claro, una araucaria. Es una araucaria.
en línea que me hubiese demorado 1 hora en hacerlo. Ahora, tú a esto después ya tiene tono, tú le puedes ir, ya el dibujo tiene una esencia, tú le puedes ir agregando matices de color. Puede ir sumándole cosas. Pero ya me olvidé de la línea. Me olvidé de la línea y empecé a pensar en la mancha. Entonces, cuando nosotros nos vamos familiarizando con una técnica, esas son una de las cosas que pueden ocurrir. Que pensar en la acuarela no significa pensar en línea, significa pensar en el color. Y casi siempre va a ser un color claro abajo y un color oscuro encima. Y si yo quiero hacer una forma, empiezo a ver la forma, no la línea. Me olvido un poco de la línea, porque la línea es una forma de dibujar, pero no es la única. Y cuando nosotros nos encontramos con un pincel, con la acuarela que nos permite hacer bocetos rápidos, empiezan a aparecer otras posibilidades. José, Entonces, ¿ah? ¿puedo quizás aportar algo pequeñito? Que quizás igual tiene que ver con nuestras estructuras de personalidad, porque si, por ejemplo, somos más estructurados, organizados, necesitamos que las cosas no se salgan del margen, claro, la acuarela nos puede complicar un poco porque te No, permite... porque mira, tiene que ver, más que con la estructura de personalidad, tiene que ver con la forma en que nosotros hemos aprendido. Porque cuando tú buenísimo. estás en el colegio, ¿cómo te enseñan a dibujar? Te enseñan a dibujar con un lápiz, Claro, y plantillas, pues. a dibujar una línea. Entonces es un prejuicio casi, es un paradigma. Tenemos una forma de dibujar concreta y sabes que yo una vez vi dibujar a Picasso. Había un video que hizo un cineasta español de Picasso en los años 40 y él lo hacía dibujar en un vidrio. Pero él dibujaba con un pincel, no con un lápiz. Y encontré que el resultado era increíble. Y me empecé a dar cuenta que la valoración del grosor de la línea eh, no se obtenía con el lápiz, porque un lápiz tiene una punta, una línea continua y una línea pareja. En cambio, cuando tú dibujas con el pincel, o lo mismo que hacen en el lettering, por ejemplo, tú puedes hacer esa valoración de la línea delgada, gruesa, y esa capacidad te da una expresión, una capacidad de pintar diferente. Te digo, pásale un pincel a tu hija. ¿Qué edad tiene tu niñita, Erika? 2 y medio. 2 años. Pásale un pincel y no le dé instrucciones. Dile, dibújame la manzana y le mostraré una manzana. Te aseguro que ese resultado, ella no va a hacer una línea, no, ella va a hacer una manzana. Y te aseguro que el resultado va a ser increíble. Porque los niños no tienen estructuras preconcebidas de aprendizaje. Y eso es lo que nosotros nos tenemos que deshacer. Y el dibujo es un área en el que tú prácticamente no tienes ninguna obligación de ocupar la estructura preconcebida de línea. Si es libre. Entonces cuando yo digo, yo vi a mi hija que hizo algo parecido a una araucaria, y yo después digo, chuta, esto se parece a una araucaria, y lo intenté hacer, y me costó. La primera vez no me salió, la segunda vez no me salió, porque mi intención era que fuera muy pulcra. Entonces tengo que desaprender a aprender. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo Buenísimo. desaprendo lo que yo he aprendido durante toda mi vida del orden, la estructura, el dibujito, aparecen cosas interesantes y esas cosas interesantes me van enseñando cómo puede ser mejor. Ahora, la observación que te da el dibujo es muy importante y por eso que a través de la observación yo puedo discriminar, a ver, pero la manzana es redonda o puedo ver que la manzana tiene volumen y ya no es redonda, sino que yo la empiezo a ver empiezo a ver otras cosas, empiezo a ver los amarillos, los rojos, los morados que hay adentro de una manzana. Tú decís, no, pero si la manzana no tiene morado. Pero si yo empiezo a aplicarle color, probablemente con el azul, morado, amarillo, anaranjado, café, me va a aparecer una manzana igual. Entonces, es como la absoluta libertad de intentarlo y no hay una forma, no hay una manera, no hay un método.
es la libre experimentación a través de las posibilidades que me da la técnica del húmedo, del seco, de la combinación de color. Buenísimo, como que me recuerda mucho a la técnica, o sea, al currículum Montessori como de los chiquititos, como que en el fondo no hay estructura, sino que dejan libre ser en el fondo a los chiquillos para que puedan crear. Digo, mira, Bueno, me gustó mucho. Picasso, que fue reconocido por pintar de una forma abstracta o de una forma no limpia, él decía, me demoré 15 años en dibujar como Miguel Ángel y toda la vida en dibujar como un niño de 5 años. Y en el fondo eso, pues, si tú observas a un niño, cuando un niño pinta, no tiene temor al papel en blanco. Toma un pincel y listo. ¿Qué es lo que es? Un oso, una mamá, un papá. Y tú ves la carga que tiene expresiva y son increíbles los dibujos de los niños. Después no sé qué nos pasa, nos vamos perdiendo, pero cuando somos niños tenemos todo el potencial creativo para hacer prácticamente cualquier cosa y lo único que necesita es un poco de estímulo. Yo recuerdo un día de verano que yo fui con mis hijas al campo y en el medio del campo, en el cerro, les pasé acuarela, tiramos una manta y les pasé hojas. Oye, fue increíble el proceso. Y yo las miraba, y en el proceso que yo las miraba, yo iba aprendiendo. Yo aprendo de los niños, porque ellos hacen cosas que yo no podría hacer. Mira, sin que haya quedado tan perfecto, Buenísimo. sin que haya quedado tan perfecto el dibujo, se aprecia que es una araucaria y hay ciertas texturas, y esto es parte de la experimentación. Entonces, si yo hago lo mismo con una flor, con una planta, con algo que esté en mi casa, voy a empezar a ver que voy a empezar a lograr cosas y voy a empezar a entender cómo funciona. ¿Viste? Y aquí después yo puedo ir construyendo más del dibujo, o sea, puedo decir, chuta, ¿y qué pasa si a esta araucaria yo le hago un pajarito? Casi ni se nota. O le hago unas flores, ya supongamos que estamos en primavera. Y yo, una cosa que es bien interesante que a mi hija le gusta mucho es el salpicoteo. Salpico el papel. Y eso también genera salpico el papel y después lo empiezo a unir y puedo hacer que de este salpicoteo que parecía un error aparezcan flores. Y ya tenemos un poco seco, más seco esta mancha de árbol que hicimos. Agregamos algunas piedras. Y nos damos cuenta que la línea la podemos obviar, la podemos cambiar y podemos pensar cómo construir un dibujo sin línea, solamente con manchitas de color. Ahora, estos dibujos, estos ejemplos son me interesa que puedan ver las posibilidades de la técnica. Porque obviamente cuando uno tiene un objeto, una composición, por ejemplo, yo pusiera aquí, no sé, una tetera o un mate con un termo, por ejemplo, y dibujáramos eso, claro que ahí hay un criterio de observación de lo que sea que yo estoy haciendo. Aquí, más que el dibujo en sí, a mí lo que me interesa es que a través de estos ejercicios del círculo, del cubo, puedan ver cómo se comporta el agua y el color en el papel. Y después, cuando entendemos un poco cómo es el proceso ese de mezclar color, de familiarizarse con el pincel, incluso el tiempo que hay de absorción de color entre uno y otro, podemos empezar a buscar,
hacer con un objetivo. Por ejemplo, me gustaría que me dijeran qué les gustaría a ustedes que dibujáramos, para ir pensando en la próxima clase ya con un objeto. ¿Qué les gustaría a ustedes hacer? Flores. Flores. Sí, Sí, mira, aquí tengo, ¿qué los cosa? agrandamos, estamos tratando de dibujar una olla de greda con unas frutas encima aquí. Yo creo que al Gerardo le va a salir, no sé a mí. Mira, Hojas. es Mira, aquí, no sé si la ven, aquí hay un dibujo. qué lindo. Ah, pero faltó Está- colocarle toda la onda. Es un dibujo de la UDECON, hay flores, está el campanil y unas personas. Entonces, este tipo de cosas ya mezclamos dos cosas, pues tenemos una mancha grande del cielo, tenemos una arquitectura que es el cubo, ¿no es cierto? Y tenemos follaje que son como abstractos, pero que podemos insinuar que sean flores, que sea pasto, que sea árboles. Después me gustaría que me mandaran al WhatsApp lo que sea que estén haciendo, sería interesante ver eso y poder tener algún tipo de interacción en ese sentido. Yo creo que por el tiempo estaríamos cumpliendo el ciclo de la primera clase. Espero que, que les haya gustado, que le haya sido entretenido este tiempo, no sé, su Pasó impresión. volando, no me di cuenta a la hora que era. Sí, pasó rápido. Sí, pero bueno, estuvo bueno el curso. Pero gato. Pues la mancha. Ahora, la acuarela tiene mucho que ver con el hacer, ¿ah? O sea, yo tengo un compromiso hace varias, ya desde la mitad de la pandemia más o menos, que hacer un dibujo diario. Yo hago un dibujo diario, aunque sea chiquitito. No sé. La verdad ha sido bastante sanador, por eso el nombre del curso un poco igual, creatividad curativa. No porque tenga alguna pretensión de nada, sino que porque a mí la acuarela ha sido una de las formas en que mi mente se ha mantenido un poco sana Duda. de todo esto. Es un momento que me aleja de la televisión, del internet, del computador, y también pasa rápido. Cuando yo dibujo, cuando estoy tratando de hacer un boceto o algo, pasa muy rápido. Entonces, cuando pasa rápido es porque tu cerebro está entretenido. Pero gato. Sí, ¿cómo se llama? Está bonito la receta. Ya, entonces, para la próxima clase vamos a tratar de buscar algunos ejemplos de flores, yo creo que podría ser algo interesante. Para que hagamos más o menos lo mismo y podamos ya empezar a hacer algunos dibujos con un objeto de modelo. O sea, voy a elegir una imagen, se la voy a enviar a todos y vamos a tratar todos de dibujar lo mismo. ¿Les parece? Ya, súper. A mí pasó súper rápido, me sentí súper cómodo y ha sido un gusto compartir con ustedes esta mañana y tarde ya de día sábado. Igual, José, de verdad, muchas gracias. Te relaja demasiado y además que es como relajarse aprendiendo. Entonces, de verdad que fue Sí, muy, sí. muy bonita la experiencia. Qué ganas de poder interactuar con ustedes de una forma no online. Pero bueno, en algún momento yo creo que vamos a poder hacerlo. ¿Qué puedo decir antes? Me parece cualquier cosa. ¿Por qué? A ver, risa. Porque mutó, no sé parar.
Espérame, déjame sacarle una foto y te lo mando. No se ve, ahí se ve, ahí. Que el José no ha visto, pero está mandando los dibujitos al WhatsApp. Si tienes tu Ah, celular. sí, claro, yo tengo el teléfono como cámara. Ya. Ahí vas a ver nuestras obras de arte. Nuestros Ah, intentos de arte. no, por ejemplo, la Erika me gusta lo que hizo y está bien. Las barras, dice la Erika. Claro, el cubo te salió un poco punk. Un cubo punk. La Katy, mira, ¿sabéis qué es lo que veo, Katy? Veo veo a Plutón y a Mercurio. ¿Cierto? Plutón, Es Plutón verdad. está lejos, está congelado y Mercurio se está derritiendo. Sí. Ah, Después hice una modificación ahí, le hice un paisaje como estos que se pintan en la calle. Estoy inspirada. no, bien. Yo creo que la otra clase me voy a ir al escritorio del profe. Yo soy súper cuadrada, así como si el profe hace un circulito con y el puntito, yo hago lo mismo. Como que me cuesta así como dejarme llevar. No, no puedo. Sí, así es. Pero Cami creativa, por Dios. No, si te juro que la acuarela, no, soy creativa hasta que llego a la acuarela. Pero a mí me pasa algo parecido a Gerardo, que es como si está como dibujado, bien estructurado, yo como que puedo seguir la línea, pero esta cosa como de salirme, me cuesta mucho. Sí. Mira, si a mí me pasaba lo mismo que ustedes dicen, pero al final es como no tenerle miedo al error, porque si hay algo que pasa en la acuarela es que está llena de errores porque la acuarela no es perfectita. Entonces cuando tú sabes qué puede pasar, lo ocupas a tu favor, ¿cachai? Porque si tú quieres, cuando yo quería pintar acuarela, quería que pintarla perfecta, y resulta que me decía, no, 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 no. Y cuando empecé a equivocarme, o sea, empecé a ser yo, me gustaron los resultados. Esa imperfección le da un toque. La imperfección de la acuarela es lo que te da el toque. Entonces, olvídate la estructura, olvídate el margen. Mira, los dibujos que yo les mostré son dibujos de clase mundial. Y tú no ves una línea recta, no ves una línea recta, son puras manchas. Incluso los edificios están hechos con manchas irregulares. Tú dices, pero ¿cómo lo hizo? Seguramente se equivocó tantas veces que al final se aburrió y empezó de las equivocaciones a hacer algo increíble. Y ahora, a veces los materiales son una limitante, pero que en este caso no lo sea. Sí. Incluso, yo algún momento lo dije, tú puedes pintar hasta con café. Un café lo diluye un poquito de algo, y te seguro que va a quedar bien. El pigmento, el otro día Carolina, mi esposa, hizo algo de betarraga y el jugo resultante era un jugo súper denso, rojo, fuerte. Y yo le dije, dame un poquito. Y me dio en un vaso y pinté con ese jugo. ¿Y sabéis qué? Quedaba bien. Era un color suave que es súper bonito y perfectamente tú lo puedes ocupar para hacer una composición de lo que quieras. El jugo de betarraga. Entonces, no hay límite. En el fondo, la acuarela es, claro, los colores normalizados, no sé, tenemos una gama de colores, pero en la medida que tú puedes o intentas dibujar a la acuarela, te das cuenta que incluso hay acuarelas geniales que están hechas a un tono. Porque lo que te permite el agua es que cuando tú aumentas o disminuyes la cantidad de agua, cambia el tono. Entonces tú con un solo tubo, por ejemplo un tubo de color azul, tú puedes hacer una composición monocromática en azul, donde tú tienes el azul con mucha agua, es casi un celeste, y el azul sin agua casi es un color azul oscuro. Y con esas dos posibilidades tienes un montón de matices entre medio, igual puedes hacer edificios, casas, fruta, lo que quieras. Entonces no hay límite. Solamente la intención de querer hacerlo,
de ver que es algo que te hace bien, de ver que es algo que te permite encontrar algo que hay dentro tuyo y que de otra manera Yoga no lo vas. Kushi. Mira, yo tuve la posibilidad hace como unos 6 años atrás de escribir una carta a mi acuarelista favorito, que era un australiano. Y nunca pensé que me iba a contestar. Entonces yo le termino de mandar el correo, pasan 10 minutos y me llega un correo de vuelta en inglés. Ya, dije yo. Y decía, estimado José Luis, yo recibo cientos de cartas como la tuya, pero la tuya era distinta, me dijo. Era especial, como que la escribiste con el corazón. Y por eso creo que vale la pena responderte. Así empezó la carta. Y me decía, a diferencia de antes, ahora tenemos todo a nuestra disposición. Antes habían artistas que murieron sin que nadie conociera su trabajo. Así me puso. Y ahora a través de internet podemos mostrarle al mundo lo que hacemos. Yo le pedí algún consejo de lo que yo le mandaba. Entonces me dijo, el único consejo que te puedo dar es que todo lo que necesitas, me dijo, está en tu interior. Solo tienes que buscar. Atentamente, Joseph Sbuckvich, Melbourne, Australia. Yo nunca pensé que me iba a responder, me respondió. Yo le decía, lo comparaba, decía, es como si un niño que le gusta el fútbol le manda una carta a Messi y Messi le responde al tiro. Es lo mismo. Exactamente lo mismo. Porque para mí él es, en este momento, el mejor acuarelista vivo que existe. Y me respondió al tiro. Entonces, me dejó para adentro su respuesta. Busca en ti. Como que uno a veces pretende que no, es que no tengo el pincel, es que no tengo el color, es que no tengo esto. Y en ese momento me di cuenta que lo más importante era que yo tenía que buscar en algún lugar que estaba dentro mío, que tenía que hacerme el tiempo, que tenía que dedicarle tiempo, que tenía que intentarlo, que no tenía que buscar más excusas. Y cuando comencé a hacer eso, los resultados naturalmente empezaron a dar. Y todavía hay cosas que no me resultan como quiero. Y sigo aprendiendo y trato de ser humilde en ese sentido. Pero si no lo intentara, no habría avanzado nada. Y esa es la diferencia. Avanzar un poquito, aprender un poquito, eh, te da la tranquilidad al menos que lo intentaste y que aprendiste cuando de otro momento a lo mejor, en otras condiciones, es fácil criticar. Ay, te quedó feo, ay, te quedó mal. Ay, para eso te demoraste tanto. Uno siempre va a encontrar personas que van a decir cosas así, pero al final tú nomás sabes que fue un gran triunfo haber hecho algo que antes ni siquiera imaginaban que podía ser. Pero gato chino. Estamos traumas. Aquí dice Rosa Alarcón, pero esa es Camila, ¿no es cierto? Camila. Sí. Y no me digo cosa que me carga ese nombre. Ah, oye, pero aquí yo veo los ejemplos que ustedes están mandando y están súper buenos. Genial. Mira, una de las cosas que yo siempre me he dado cuenta es que hay acuarelistas que son muy buenos técnicamente, pero que tienen un mal dibujo. Entonces, el dibujo, cuando tu dibujo es deficiente, tu acuarela lo acusa, aunque tú seas bueno. ¿Y a qué me refiero con un dibujo deficiente? Es que a veces, por ejemplo, construimos una casa y la casa o el edificio que construyamos en el dibujo no nos queda bien dibujado, la sensación es que se está cayendo, que se va a derrumbar, ¿no es cierto?
Una buena manera de distinguir los errores de construcción en un dibujo es ponerlo frente a un espejo. Porque cuando tú lo estás dibujando, tu ojo se acostumbra a verlo bien. Entonces tú te justificas, no, eso está bien. Porque no, ya lo estás dibujando desde hace rato, entonces no le ves los errores. Pero si tú lo pones frente a un espejo, automáticamente se van a notar las pifias. Entonces, en la medida que tu dibujo es un poco mejor, también tu acuarela va a ser mejor. Ahora, para que ese dibujo sea mejor, el único criterio es observar. Si no hay dibujos perfectos, pero en la medida que yo dibujo algo que estoy mirando, si yo lo observo y hay herramientas y hay tips para poder dibujar mejor. Por ejemplo, todos los dibujos que yo pueda hacer se pueden construir con figuras geométricas primero. Todo es un cubo, una esfera o una pirámide. Todo, hasta la naturaleza. Un cilindro. Entonces, si yo construyo primero una figura geométrica simple y sobre eso hago los detalles del dibujo, probablemente me va a quedar mucho mejor que si no lo hiciera. Todos esos detalles los podemos ir revisando, puedo dar tips de dibujo antes de la acuarela, todo eso lo podemos hacer, incluso dependiendo del nivel que cada uno tenga o del que quiera, a lo que quiera llegar. Por supuesto que me pueden ir preguntando y yo les puedo ir respondiendo, porque seguramente todos tienen distintas fases de dibujo. Algunos probablemente dibujarán muy bien, a otros les cuesta más, pero el dibujo es parte importante del proceso de la acuarela, no es lo único, pero sí nos ayuda a que el resultado final también sea bueno. Estoy viendo algunos de los... José, tú nos dices nomás cuando finalizamos. Sé que estamos Sí. entretenidos, pero... Yo estaba viendo el video de tu hija, que está haciendo, está espectacular. Me gustó mucho los colores que está usando, como... No hay forma, ¿te diste cuenta cómo estaba tomando el pincel sin miedo? Sí, sí. Y Lo no que como estaba que haciendo, claro, lo que como que estaba llegó y lo agarró nomás, po. Eso es, así de simple. Así que, chiquillos, ha sido un gusto. Ahora ya estamos llegando al final. Por el WhatsApp pueden hacerme las preguntas que quieran. Yo me voy a hacer el tiempo de responder. La idea es que ustedes se motiven por dibujar. Si ya lo hacen, lo sigan haciendo. Todo esto alrededor de la acuarela, que es una técnica hermosa, linda, que a nivel mundial es mucho más valorada de lo que nosotros creemos. Sobre todo en los países de habla inglesa, la acuarela es muy respetada y valorada. Nosotros todavía como sociedad no tanto. De hecho, de los mejores exponentes del mundo casi no hay en habla hispana. El uruguayo es más australiano que uruguayo, así que de verdad es una técnica linda que nos permite de forma sencilla y rápida, que es lo mejor, hacer un dibujo.